Beatriz es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional que hoy nos acoge, y sus líneas de investigación abarcan desde la promoción arquitectónica de los Reyes Católicos en Ávila hasta el estudio de las artes suntuarias como la cerámica o las artes del metal y toda su contextualización y recontextualización museística. Muchísimas gracias, Beatriz. Y, en segundo lugar, rendir mi pequeño homenaje al doctor Isidro Bango Torviso, recientemente fallecido y maestro de muchos entre los que me encuentro. Para ello, me voy a centrar en el estudio de uno de esos objetos que pudieron ser un don y que se convirtieron en una herencia y que además pudieron contener dones, legados y herencias. Estoy hablando de una arqueta recientemente adquirida por el Museo Arqueológico Nacional, que, si bien denominamos somatoria, iremos desvelando a lo largo de esta conferencia o de esta pequeña ponencia que debemos modificar ese apellido. Y lo haremos hablando de su contexto, su biografía, su elaboración, su iconografía, su estilo y lo que pudieron contener. Todo ello nos dará una visión global de su significado. En primer lugar, y para contextualizar, tenemos que hablar de una serie de pequeñas o medianas arquetas de corte amoroso y trovadoresco, y a lo que habría que añadir un segundo contexto que lo establece el matrimonio, donde el novio entregaba a su futura esposa unas pequeñas arquetas o cofres que pudieran ser como la que les muestro. Así, son arquetas realizadas en diversos materiales, como la madera policromada, como la cajita de amor del Museo Diocesano de Ratisbona, que ven abajo, o cofres de hierro, a veces encorados, o ya en Cataluña, arquetas forradas con láminas estampadas, como la del Museo Nacional de Arte de Cataluña, MENAC, que pueden ver en la imagen. Ya objeto de importación, y como nos ha mostrado perfectamente María Celeste, pues tenemos los objetos en materiales más lujosos, como el marfil, donde destacan las obras salidas del taller de los Embrianchi a finales del siglo XIV, principios del XV, como el cofre de bodas que se puede ver en nuestra sala 27, u otra arqueta mucho más simple, pero donde figuran ya los escudos de las familias con las que van a emparentar. En este caso, se trata de una arqueta de pequeño tamaño, de madera, estucada, dorada, policromada, que presenta una forma de caja paralelepípeda y que su tapa es en forma de pirámide truncada. Esta tapa se une a la caja mediante goznes o bisagras por uno de los lados, pero que no parecen ser de factura original, pudiendo llevar candados o cerraduras al frente que, aun ausente pero presentando su huella, bien podrían ser similar como las que les muestro en la imagen, una cerradura cuadrangular de lengüeta que tiene otra de las cajas que tenemos en el museo de Pastiglia. En la parte superior de la tapa se encuentra el asa de hierro, que, si bien parece original, muestra huellas de haber sido colocada con posterioridad. Esta se corresponde con las asas del momento, de sección romboidal, lisa, con vástagos curvados hacia abajo y en cuyos extremos inferiores, hacia afuera, se decora con lo que parecen ser unas cabezas de dragón con la boca abierta, con detalles cincelados. No obstante, no presenta, en este caso la caja, las láminas metálicas que suelen proteger los cantos en muchas de estas arquetas. En este caso es sustituido por un estuco dorado con un punzonado de distintas dimensiones en disposición rítmica. En cuanto a su elaboración, partiendo de su alma de madera, destaca ese estucado debido a su diversidad de formas y volúmenes en las figuras, que parece, a juicio del profesor Barrachina, un trabajo de modelado con la ayuda de plantillas y modelos, posteriormente dorado y policromado, y utilizando para esos detalles el punzonado con una pequeña flor de 6 pétalos, como pueden ver en el detalle, redondeados, que forma parte del repertorio formal del momento, además de un punzonado punteado para el fondo,
también habitual en la pintura gótica del siglo XV. Además, el interior se encuentra… Por otro lado, esta técnica del estucado a pastiglia se inició en el norte de Italia en el siglo XV y se extendió en el Mediterráneo y en la península, especialmente en la Corona de Aragón, en el área catalana. Pues desde el punto de vista, por tanto, de sus características de estructura y de elaboración, responde a un modelo de las denominadas arquetas amatorias catalanas por las inscripciones que incorporaban pintadas en algunas de sus caras cubiertas, como Amor, Mercè, si us plau, y por su iconografía de parejas de enamorados. El idioma de las inscripciones, como les acabo de decir, y el desconocimiento de los talleres donde se elaboraron, nos ha llevado a atribuirlas al área catalana y, más concretamente, a Barcelona como taller principal. Barrachina nos habla de un taller barcelonés caracterizado por el modelaje y relleno acusado, figuras de cuerpo regular y actitudes elegantes con acabados pictóricos perfilados y con una factura que remite al trabajo de la miniatura. Por otro lado, Juan Antonio Pitarch señaló que podría ampliarse esa procedencia a los talleres del Reino de Valencia, donde desde el último cuarto del siglo XIV también había una gran tradición en la fabricación de muebles. Asimismo, Hernando Sebastián, en 2018, lo relaciona con los cofres pintados de producción propia en Aragón, aunque no exentos de influencias iconográficas o formales externas. Como ven ustedes en la imagen, ejemplares de este tipo de arqueta se encuentran en el MNAC, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid, en el Museo de Lleida, donde se encuentra la arqueta procedente del monasterio de Bellpuig de Sabellanes, o de Buira, en el Museo de Arte Medieval de Vic, o en el Museo de Zaragoza, además de una arqueta que no conserva su tapa, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y que fue adquirida en los años 30. Bien, vista este contexto y de qué estamos hablando, vamos a hablar de la biografía de esta arqueta. Pero lo vamos a hacer, y permítanme, ya que estamos en un museo arqueológico, siguiendo, si quieren, hacer un pequeño símil con lo que es el método arqueológico, quitando capas, desde la actualidad a rastrear sus noticias más antiguas. Esta arqueta salió a la venta en el año 2024 como arqueta amatoria en la Galería Artur Ramón, a quien fue adquirida por el Estado, asignándola a las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Entre las informaciones más recientes de este objeto es que formó parte de la exposición del moble catalá en el Palau Robert en 1994, en cuyo catálogo se sitúa en una colección privada. Con anterioridad sabemos que pertenecía a la colección de Bartolomé March Cervera, coleccionista oriundo de Palma de Mallorca, hombre cosmopolita, educado primero en Palma y más tarde en Londres, y que en 1975 constituyó una fundación. La arqueta de referencia habría formado parte de una exposición denominada Cajas, Cofres y Arquetas, organizada por dicha fundación en 1979 con el número 111. En sus vitrinas 99 y 100 dedicadas a las arquetas góticas de manufactura catalana. Esta colección se dispersó a su muerte y muchas de sus obras fueron adquiridas por el propio Artur Ramon, que puede ser el camino por el que llegó a esta galería. Bartolomé March, a su vez, la adquirió a la colección de Oleguer Junyent. Previamente a su muerte, la viuda del propio Oleguer Junyent tuvo intención de legarla a la ciudad, pero finalmente decidió hacer una oferta a la Junta de Museos, que ésta rechazó en su momento por la falta de disponibilidad presupuestaria. De hecho, no se vendió y así llegó a formar parte de la exposición monográfica dedicada al coleccionista en 1961 en el Palacio de la Virreina. Pero, ¿quién era Oleguer Junyent? Pues bien, era una figura paradigmática de la Barcelona de fines del siglo XIX y principios del XX, escenógrafo, coleccionista, comerciante de antigüedades, con numerosos contactos entre los principales marchantes internacionales como Arthur Vine, Harris, Cook, intermediario de conocidos y amigos como Luis Plandiura o Francesc Cambó, y que formó parte de la propia Junta de Museos,
a la que vendió algunas de sus obras de su propia colección. De hecho, él consideraba su colección una colección viva, intercambiable, vendible. Uno de los ámbitos más importantes de este coleccionismo fue el de Arquetas, que corrió paralelo al de otros coleccionistas como el Frédéric Marès o Gaspar Omar. Participó asimismo como asesor artístico en la organización de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, donde figuró la arqueta expuesta con el número 2869, que ustedes pueden ver en la imagen que se conserva, en la imagen que les muestro. Y la identificaban como de la colección Junyent. No conservamos datos más fidedignos de esta arqueta, si bien sí sabemos que los inventarios testamentarios del momento las citaban como cajitas o cofrecitos pintados, como ocurre en el inventario de la casa de Guillem Ferrer, mercader de la calle Lleó de Barcelona en 1398, o en el inventario del notario Joan Fontcuberta en la calle Tallers de Barcelona en el año 1453, ambas citas realizadas por Viñoles en 2022. Como hemos visto previamente, normalmente contenían escenas amatorias, si bien nuestra arqueta diferirá en esta cuestión, y así, para darle un sentido al conjunto, iremos analizando sus diversas representaciones. En el frente de la caja se representa la Anunciación. A la izquierda de la imagen, el arcángel Gabriel con clámide sobre dalmática y alas oceladas, que porta en la mano izquierda una filacteria o hilagible que señala con la mano derecha a la Virgen, y tal como señaló Barrachina, que pudo compararla con las imágenes de la obra conservadas en el Instituto Mayer de Arte Hispánico, en la cara frontal se podía leer esta filacteria que incluía la palabra ave. A la derecha la Virgen, a la que exigía humildad, tanto en la forma de vestir como en el arreglo personal, como señalaba Francesc Eiximenis, con la indumentaria de la época, un brial de color negro ajustado al talle, que corresponde, según Torrent, 2018, a la moda de los principios del siglo XV, y a la que puede ser o parece ser una mantilla con aletas de color rojo carmesí. También tiene hueco el maquillaje, como vemos en los labios, y no siempre bien visto en la época, también hay que decirlo, y se la representa con el cabello semisuelto, dividido en dos partes, con raya en medio y una cinta, en este caso en el nacimiento del pelo, que lleva un joyel. Esa figura aparece en un interior arquitectónico muy esquemático, almenado. Este almenado recuerda al representado en numerosas arquetas amatorias, como el castillo a escalar por el amado, entre ambos el jarrón de azucenas, símbolo de la pureza, y una serpiente que simboliza el pecado original, cometido por Eva y redimido por María. Pero también, digamos que puede tener otro significado. Este tema, a juicio de Pitach, no deja de ser una versión bíblica de la promesa y el compromiso matrimonial, pero a juicio de Jacopo de la Vorágine siempre lo relaciona con la caridad del Señor que se hace hombre. Este tema es muy representado, hay que decirlo, en todas las arquetas amatorias como representación de ese compromiso matrimonial. Escenas similares con estos atributos y disposición encontramos en el retablo de la vida de la Virgen y San Francisco, obra de Nicolás Francés de mediados del XV, en la Anunciación de Escuela Valenciana, Anónimo, que se encuentra en el MENAC, o en la tabla del retablo de la Anunciación, obra de Pedro de Córdoba, en la Catedral de Córdoba. En la cara posterior se representa una figura femenina, estante y de frente, con atributos como la palma y el martirio, que nos indica que es una santa mártir, ataviada de modo similar a la Virgen, y que porta en su mano derecha una copa con sus ojos arrancados, lo que lleva a identificarla como Santa Lucía. La santa, nacida en Siracusa, que tras la curación de su madre distribuyó toda su fortuna entre los pobres y que denunciada como cristiana sufrió diversos martirios. Si bien parece que no se le arrancaron los ojos, sino que estos fueron más bien un símbolo parlante. A juicio de Carmona, parece más bien un símbolo de esa concentración espiritual y fe interior. Era una santa muy popular en el momento
en el ámbito de la corona aragonesa, como muestra el retablo de Santa Lucía del maestro d'Estimariu del siglo XIV, o las obras del maestro Bernat Martorell, o la Santa Lucía de Escuela Aragonesa de la segunda mitad del siglo XV, expuesta en nuestra sala 27. En el lateral izquierdo, una figura masculina con sayo, alto para cabalgar y capa, con un caballo blanco, se gira y cubre con media capa a una figura desnuda que lleva aureola. Se trata de la representación de San Martín partiendo la capa con un pobre. Este santo, que incorporado al ejército romano y estando en la guarnición de Amiens, vio a un mendigo que pedía para combatir el frío. Martín decidió partir su capa y darle la mitad. Tal como señala Ro, la noche siguiente, durante el sueño, se le apareció Cristo ataviado con el trozo del manto del pobre y dirigiéndose a él le dijo que le había cubierto. Este último episodio explica la presencia de la aureola en el mendigo, puesto que representa a Cristo. Aparece representado en objetos cronoespaciales próximos, como los tenemos en la tabla de San Martín partiendo su capa a un pobre, obra de Jaume Ferrer, de mediados del XV, otra tabla de Blasco de Grañén con el mismo motivo, o el retablo de San Martín de Escuela Catalana, que se encuentra en el Menac. En el lateral derecho se presenta una figura femenina con indumentaria similar a las otras imágenes femeninas que por los atributos, palma de martirio y libro, se trata de una santa mártir. En principio, la falta de otros atributos específicos nos impide una identificación más concreta. La hipótesis que aquí se presenta, basada en los atributos de palma y el libro, como del contexto de creación, es que podría ser la representación de Santa Eulalia de Barcelona, desdoblamiento o duplicación de Santa Eulalia de Mérida. Santa y mártir del siglo III, que durante las persecuciones de Diocleciano se negó a abjurar del cristianismo y fue condenada a sufrir 13 martirios. Esta santa, hoy copatrona de la ciudad de Barcelona, tuvo una relevancia especial desde el siglo IX, cuando su obispo, Frodoino, buscó incansablemente sus reliquias, buscando reforzar la autoridad franca por la que había sido nombrado frente a los condes catalanes. Finalmente descubrió los restos en Santa María de las Arenas, dentro de lo que se considera la Inventio Reliquarum, en un sepulcro que hoy no podemos identificar, y para el que el propio Frodoino encargó un epígrafe con motivo del traslado de esas reliquias en estas fechas a la Catedral de Barcelona. En la actualidad se conserva en su catedral el sepulcro de Santa Eulalia, realizado entre 1326 y 1327 por el artista italiano Lupo di Francesco, al que se trasladaron sus reliquias en el año 1339, tras una ceremonia que causó un gran impacto con la asistencia de la propia reina Elisenda de Moncada, cuarta y última mujer del rey Jaime II el Conquistador, y donde aparecen representadas diversas escenas de su hagiografía. Esta santa era conocida también por su bondad y espíritu caritativo, especialmente por ofrecer limosna a los pobres, algo que desagradaba a sus padres. La tenemos reflejada en numerosas obras de la época y de tal importancia como puede ser la Virgen dels Consellers, de Luis Dalmau, el retablo de San Juan Bautista, Santa Eulalia y San Sebastián, en la obra de Santa Eulalia del maestro Dal, de la segunda mitad del XV, o en el retablo de Santa Eulalia de Bernat Martorell, del que aquí traemos algunas de las tablas que se conservan en el Menac. Así, por la amplitud e importancia de la difusión de este culto, creemos que no sería necesario incluirle otros atributos, como pueden ser la cruz en aspa o los copos de nieve con los que es representada, puesto que simplemente era de uso común y fácilmente reconocible. En la tapa troncopiramidal se presentan dos ángeles turiferarios que portan cirios en candeleros similares a los de la copa de Santa Lucía, y en la posterior un ángel arrodillado. Estas escenas bien parecen una escena en la que ambos, ángeles turiferarios y el ángel arrodillado, pudieran adorar a una figura
que se encontrase en un plano superior, en la parte superior de la tapa que hemos visto que estaba totalmente rehecha. Así, la adoración de las figuras angélicas arrodilladas junto a la Virgen o el Niño y alrededor del trono de su majestad o de la figura de Dios Padre sería un reconocimiento al Señor por sus criaturas y ángeles, como dice el Salmo 148. Por otro lado, en el lateral izquierdo figura un diácono ataviado con su alba y dalmática, identificado como mártir por la palma y el libro, y como San Lorenzo por la parrilla que se ase con una de sus manos. Se trata de un mártir y diácono nacido en Aragón y al que, tal como narra Ro, el Papa le había confiado el tesoro de la Iglesia y que una vez detenido y requerido el tesoro por el emperador, se negó, puesto que ya lo había distribuido a los pobres y de ahí su martirio entre las brasas. Ejemplos de su difusión, la difusión de este culto, serían el San Lorenzo esculpido en piedra policromada de la segunda mitad del siglo XIV o la tabla de San Lorenzo de Bonanat, Zaorciga, de la primera mitad del XV. Finalmente, en el lateral derecho, un santo mártir que se encuentra con la misma indumentaria que en San Lorenzo, es decir, diácono, con palma y libro, atributos de su martirio, pero sin ningún otro atributo identificativo, y que igualmente aquí proponemos podría ser San Esteban, diácono y protomártir cristiano, cuyo martirio se relata en los Hechos de los Apóstoles. Además, fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos por los apóstoles para ocuparse de repartir limosnas. Según la leyenda, sus reliquias fueron trasladadas hacia el año 580 a Roma por Teodosio para curar a su hija Eudoxia y reposaron junto a los restos de San Lorenzo. El hecho es que hoy la Basílica de San Lorenzo de Roma acoge las reliquias de ambos mártires y que son veneradas en su confesio. Además, ambos gozan la prerrogativa de tener octava en su fiesta. Además de las cuestiones planteadas más arriba, San Esteban, por otro lado, es un santo de gran difusión en el ámbito catalán y que tiene que ver con su pasado carolingio, donde dentro de su contexto había costumbre de reunirse toda la familia, una familia extensa y con grandes desplazamientos en Navidad, y el día de San Esteban era el día dedicado al retorno al hogar. Dada su popularidad, proponemos que no sería necesario representarle más que como diácono y santo mártir sin mayores atributos, como serían las piedras que harían referencia a su lapidación. Ejemplos de su representación los tenemos en el retablo de Jaume Serra, en el retablo de la Virgen con los santos Ágata, Esteban, Francisco y una santa mártir de la primera mitad del XV, en el retablo de San Juan Bautista y San Esteban del Maestro de Badalona, y en el de San Juan Bautista y San Esteban del Maestro de San Juan Bautista y San Esteban en el Menac, o en el retablo de la iglesia de San Esteban protomártir para la iglesia de San Esteban de Granollers, de la mano de los Verjós, y que hoy se encuentran algunas de sus tablas en el Menac. Este es el caso, no todas las arquetas tuvieron un asunto profano. No hay más que recordar otra arqueta que conserva el Menac, que incorpora una anunciación en la tapa y un San Sebastián en el frente, además de otros santos en los laterales. En este caso, toda la iconografía tiene una relación con el sentido del compromiso y la caridad del Salvador, o la adoración de los ángeles turiferarios y el ángel arrodillado, posiblemente adorando a una figura que se encontrara en el plano superior. Pero tiene que ver también con la caridad. Santa Lucía, San Martín, San Lorenzo, Santa Eulalia, San Esteban, cuentan con episodios relacionados con la caridad, descritos en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine y recogidos por Luis Ro, tal como hemos analizado en las líneas anteriores, virtudes que habitualmente se atribuyen al ámbito femenino. Por todo ello, se trata de una arqueta que proponemos pudo tener como destinataria una figura femenina o una comunidad femenina, o fue confeccionada para unos comitentes con una devoción particular, es decir, encargada bajo unas determinadas advocaciones. Por otro lado, el hecho de la inclusión de San Esteban y Santa Eulalia
nos centra su ámbito de producción en los talleres barceloneses. Esta obra se correspondería con las manufacturas barcelonesas, confirmada por arquetas con trabajo de modelado y relleno acusado, como ya hemos dicho, figuras regulares y actitudes elegantes, de acabados pictóricos perfilados con gran detallismo, que se encontrarían en la órbita del gótico internacional y que remite a los trabajos de la miniatura en el entorno de Luis Barrasá. Si bien Barrachina, para este caso, indica que por las referencias más próximas a esta obra, sin presuponer autoría, se encontraría en la obra del entorno borrasiano, del autor del entorno borrasiano Jaume Cabrera, del que el museo exhibe en su sala 27 un tríptico. Pero debemos preguntarnos, ¿qué contenían estas arquetas? Pues bien, dependerá del uso profano o religioso que se le diera. Desde una vertiente profana, como arquetas amatorias, en ellas se guardaban los bienes privativos de la mujer y era un don del novio a la novia con otros objetos en su interior y que nunca el marido podía tocar, constituyendo una herencia. En este caso, se trata de objetos destinados a clases con alto poder adquisitivo y que tienen predicamento en los lugares en que se desarrolla esa burguesía comercial que coincide con las zonas donde se ubican los talleres de producción, Valencia y Cataluña. A juicio de Barrachina, se trataría de una producción de estuches que servirían de contenedor para el verdadero regalo, la orfebrería. En su interior se guardaban piedras preciosas, con finalidades curativas o valor crematístico, y joyas como los arcillos de oro, que se exhiben en nuestra sala 23, cadenillas con joyeles como el que luce la reina en el retrato del Museo Nacional del Prado, o en la obra de la Virgen de los Reyes Católicos, en la misma institución, brazaletes, colgantes, velos, peines, valvas de espejos de marfil, como el que se conserva en el Museo del Louvre. En definitiva, como indica Salvador Bercher, piezas, todas ellas con una funcionalidad de exclusividad, ostentación de lujo y adorno personal, y que su finalidad era disponer de objetos de poco volumen y gran valor económico, de manera que fueran fácilmente transportables y, a su vez, fáciles de convertir en dinero. No sería extraño también que agregara objetos relacionados con la devoción, como el medallón devocional francés, que les muestro y que se encuentra en el Metropolitan. Sin embargo, incluso las que en un principio tenían un destino o uso profano, con el tiempo llegaron a tener una nueva funcionalidad, una nueva resignificación, una nueva resemantización, convirtiéndose en contenedores de reliquias, como ocurre con las arquetas que se encuentran en San Román de Ornija, ya que era habitual su donación por parte de la nobleza como ofrendas a la Iglesia en pago a sus diferentes favores, y en ese momento en el que la Iglesia le otorga un uso secundario, adquiere un nuevo significado. Precisamente este uso secundario, es decir, haber servido para fines religiosos, ha sido la razón de que muchas de ellas se hayan conservado. Pero con estas mismas técnicas se elaboraron para contener desde su origen reliquias, objetos litúrgicos. En este caso aparecen estucadas, relevadas y habitualmente aparecen con motivos geométricos y epigrafía, como la arqueta que compró el Museo Arqueológico Nacional en el año 2017, perdón, no el Museo Arqueológico Nacional, el Estado asignándola al Museo Arqueológico Nacional, una arqueta en el 2017 cuya inscripción dice: Dios en quien es el poder, ayúdeme, ayúdeme Él, quien el poder a Él me ayuda, no he a quien temer. En definitiva, lo que hemos analizado es una arqueta que por su técnica de pastiglia nos remite al ámbito de la Corona de Aragón. Por su temática pudo tener un destinatario femenino o una comunidad femenina a quien se atribuye esa cualidad, la caridad, o haber tenido una funcionalidad religiosa desde su inicio y que por su estilo se encuentra en el entorno de Luis Borrasá, más próximo a Jaume Cabrera. Concluimos con una imagen, la Virgen del Libro de la Colegiata de Covarrubias, que si bien no hace referencia al ámbito catalán, nos ayuda a situar dichas arquetas posiblemente en las cámaras o lugares de mayor intimidad, donde junto a las camas de diversa tipología y al ajuar textil habría numerosas arcas o arcones,
entre los que podríamos encontrar en el ámbito de la Corona de Aragón una tipología muy específica, las caixas de Nubia o, según las llaman los protocolos notariales valencianos, caixas de Barcelona. Muchas gracias.